Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión. La semana pasada estábamos hablando sobre los salmos, ¿verdad? El Salmo primero de manera especial, ¿no? Y decíamos que el Salmo primero invita de entrada a la alegría, a la felicidad, ¿no? Y decía quiénes eran los dichosos, ¿no? Los dichosos son los que confían en el Señor y se alejan de los malvados. Y decíamos que este tema de la dicha es muy importante. Y concluíamos diciendo cómo Jesús en las bienaventuranzas colocaba precisamente este tema de la dicha. Y por eso dijimos que el día de hoy, en lugar de hablar sobre los salmos, o sobre un salmo en especial, íbamos precisamente a hablar sobre las bienaventuranzas, para entender también este mensaje de Jesús, que creo que es muy importante. Entonces, las bienaventuranzas las podemos encontrar en dos evangelios, en el de San Lucas y en el de San Mateo. Vamos a analizar nosotros, vamos a reflexionar sobre las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo, que tenemos Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12, ¿verdad? Entonces Mateo 5, versículo del 1 al 12. Entonces voy a leer el texto para que vayamos viendo el análisis. Dice el Evangelio: viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Tomando la palabra, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que practican misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra de ustedes, a causa mía. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Entonces ahí tenemos este relato de las bienaventuranzas, ¿verdad?, que se sitúa en este capítulo 5 de San Mateo. Como decíamos, aparte del capítulo 5 de Mateo, están también en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, nada más que en Lucas solamente hay 4 bienaventuranzas y en el de Mateo tenemos 8. Y la iglesia, bueno, pues ha dejado estas 8 bienaventuranzas, ¿verdad?, como las principales, por eso vamos a reflexionarlas. Entonces, este sermón, ¿verdad?, bueno, estas bienaventuranzas forman parte del primer gran discurso en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, cuando estamos en misa, en las homilías, ¿verdad?, siempre les digo que el Evangelio de San Mateo tiene 5 discursos. El primer discurso es precisamente el discurso evangélico, y este discurso aborda, se extiende por 3 capítulos, ¿verdad?, el capítulo 5, el 6 y el 7. Y justamente las bienaventuranzas viene siendo el inicio de la predicación, el inicio de este discurso, ¿no? Y entonces habla sobre este tema de la alegría. Ahora bien, las bienaventuranzas, cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, en el fondo, ¿qué está diciendo? Dichosos, ¿verdad? Bienaventurado quiere decir dichoso, alegre. Por lo tanto, Jesús está aquí hablando del tema de la alegría, que era precisamente el tema que estábamos viendo en el Salmo primero, ¿no? El tema de la alegría, el tema del gozo, el tema de esta alegría que solamente Dios puede dar. Y entonces, aquí esta alegría, pues hace referencia precisamente a un estado de dicha permanente. Ahora, en aquel tiempo, ¿verdad?, en la época de Jesús, ¿cómo se entendía la alegría? ¿Cómo se entendía la alegría? Y podemos ver nosotros diferentes perspectivas acerca de la alegría. La alegría es un tema muy importante a lo largo de la historia, ¿no? No solamente los judíos hablaban de la alegría, ¿no? La alegría se puede ver en diferentes sentidos, en diferentes lugares, diferentes pensadores han hablado sobre la alegría, ¿no? Incluso, por ejemplo, los filósofos griegos han abordado el tema de la alegría. Entonces, el tema de la alegría es muy importante. Entonces, de manera general, ¿verdad?, porque no voy aquí a hacer cosas pormenores de cada autor, ¿no? Pero, por ejemplo, para los griegos, ¿qué era la alegría? Pues la alegría es un tema importante, ¿no? Según el pensamiento de los griegos, la alegría es algo importante, ¿no? Es algo fundamental. Es algo que efectivamente es codiciado, ¿no?
es algo a la que todo mundo aspira, todo mundo aspiramos a la alegría, todo mundo queremos ser alegres, ¿no? Sin embargo, el hombre no tiene la capacidad para llegar totalmente a ella, ¿no? Siempre conseguirá cosas, pero la alegría no la alcanzará aquí. Entonces, en general, ¿verdad? Para los griegos, la felicidad entonces es algo que todos soñamos, que todos queremos, pero que no podemos alcanzar. Alcanzamos algunas veces, ¿verdad? Pasajeras, pero la felicidad va más allá, nos desborda, no la podemos alcanzar en plenitud. En segundo lugar, para los hebreos, para los judíos, ¿verdad? ¿Qué es la felicidad? Pues la felicidad se va haciendo, ¿verdad? Precisamente por las acciones que vamos teniendo en nuestra vida. Y por lo tanto, nosotros vamos aquí almacenando, ¿verdad? Cosas, vamos almacenando situaciones para que en el más allá lleguemos a la felicidad, para que algún día seamos felices, ¿no? O sea, que la felicidad no la vamos a tener aquí almacenamos felicidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy fue mi cumpleaños, ¿no? Ay, fui muy feliz, bueno, pero mañana ya se te olvidó tu cumpleaños, ya esa felicidad ya se fue, la estás almacenando, de tal manera que tú en la medida que almacenes felicidad, cuando llegues al más allá, el día de la resurrección o yo qué sé, ese día, todo eso que tú almacenaste vas a ser feliz. Si en esta vida fuiste un amargado y nunca almacenaste nada, pues entonces en el más allá, pues no vas a tener felicidad, nunca vas a ser feliz porque fuiste un amargado. Entonces, según alguna visión de los hebreos, es precisamente que yo voy almacenando felicidad, ¿verdad? Poco a poco voy almacenando algo de felicidad. Y finalmente tenemos la visión de Jesús. ¿Qué es la felicidad para Jesús? La felicidad no es solamente que yo la almacene aquí, ni la felicidad es algo imposible de alcanzar aquí, no. La felicidad es algo que se debe de vivir desde hoy, desde la visión de Jesús, y por lo tanto para nosotros la felicidad tendría que ser algo que tenemos que vivir desde ahora, que a partir de hoy se inaugura, a partir de hoy podemos ser felices. Y curiosamente la felicidad va ligada a la experiencia del amor. En la medida que yo amé, alcanzó la felicidad. Pues entre más amor exista, más feliz puedo ser. Por lo tanto, la felicidad no solamente es para el más allá, no. En el más allá sí gozarás de la felicidad, pero la tienes que vivir desde ahora. Tienes que buscar la auténtica felicidad, ¿no? Tienes que buscar el auténtico gozo desde ahorita. Y curiosamente Jesús va a decir en las bienaventuranzas cuáles son los parámetros para alcanzar la felicidad. ¿Cuáles son esos parámetros? La felicidad no es como la pensamos, ¿no? O sea, Jesús va a hablar precisamente con las bienaventuranzas cuáles son los parámetros en el reino de los cielos para ser feliz. Que no son los parámetros del mundo, son distintos, ¿no? Como lo acabamos de oír y lo vamos a reflexionar, ¿no? Entonces, la felicidad entonces no es algo que se quede, que se vive sí desde ahora, que es posible, pero viviendo el amor. Y el amor a veces es fatigoso, pero ahí se vive el amor. Así se vive el amor y ahí se vive la felicidad. Ahí es donde lo vamos teniendo, ¿no? Es una experiencia profunda de transformación, ¿no? Y es una felicidad que va creciendo. Quiere decir que en la medida que yo ame más, la dicha se va haciendo cada vez más grande. Se va experimentando mucho mejor, se va transformando totalmente, ¿no? A esto se refiere, ¿no? Y por lo tanto, entonces, Jesús va a mostrar cómo poder ser feliz delante del mundo, ¿verdad? Porque si uno le pregunta a alguien, ¿cómo cree usted que va a ser feliz? Pues va a decir, ganándome la lotería, yo qué sé, no teniendo vacaciones todo pagado. No, Jesús no habla de eso, Jesús va a marcar otro tipo de elementos. Y entonces tenemos aquí las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas tienen dos partes, si ustedes lo escucharon bien, ¿no? Dice, bienaventurados los pobres. Y luego viene la segunda parte, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces tenemos en las bienaventuranzas dos partes, ¿no? Tenemos un sujeto, quien es destinatario de la felicidad, ¿no? Entonces bienaventurados los pobres o quien sea, ¿no? Este es el sujeto de la bienaventuranza. ¿Quién puede ser feliz? Y luego viene la segunda parte, que es la consecuencia, que le llaman la apódosis, ¿no? en la oración. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser feliz el pobre o por qué puede ser feliz el que llora? Bueno, entonces viene la consecuencia. Bienaventurado por esta razón, ¿no? O porque va a recibir esto, ¿no? A eso se refiere. Entonces tenemos aquí el sujeto y la consecuencia, que es la apódosis. Todas las bienaventuranzas están formadas por estas dos partes, un sujeto y una consecuencia. Todas las bienaventuranzas tienen estos dos elementos que son primordiales, ¿no? Entonces ahí los tenemos claramente, ¿no? Entonces, tenemos esta idea. Entonces, comienza el discurso, ¿no? Dice, viendo la multitud,
dice que Jesús ve la multitud, subió al monte y se sentó y vinieron a él sus discípulos, ¿no? Así comienza el discurso, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque Jesús va a dar este discurso por lo que está sucediendo. Dice, viendo a la multitud. La primera característica es que Jesús ve a la multitud. Jesús va a dar todo este discurso, ¿verdad? Porque ve a la multitud. Y esto es muy interesante, porque ver a la multitud no significa solamente que Jesús echó un vistazo, ¿no? O sea, Jesús va a dar el discurso porque ve. Y esto es bien significativo, porque en la Biblia, no solamente en el Evangelio de Mateo, en la Biblia en general, cuando Dios ve algo, significa que Dios va a actuar. O sea, no es que Dios ve y dice, mira qué bonito el paisaje, no. Cuando Dios ve algo, significa que Dios actúa. ¿No? Lo dice, por ejemplo, en el libro del Éxodo, ¿no? En el capítulo 3, ¿no? Cuando se aparece a Moisés, ¿no? Y dice, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo. Bien vista, ¿verdad? Y por eso Dios va a bajar a salvarlos. Porque vio la aflicción del pueblo, porque vio el dolor del pueblo, porque vio la explotación del pueblo, ¿no? O sea, cuando Dios ve, Dios no se queda ahí pávido a ver qué va a pasar. No, cuando Dios ve, actúa. Si Dios ve, actúa, ¿no? Entonces cuando dice en Éxodo 3, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo, Dios está viendo, Dios tiene que actuar. Dios actúa. Entonces cuando dice Jesús vio a la multitud, Jesús va a actuar. ¿Y qué va a hacer Jesús con esa multitud? Le va a enseñar, ¿no? Le va a enseñar. Entonces va a venir todo el discurso, ¿no? El primer gran discurso, ¿no? Que abre con las bienaventuranzas, precisamente. Entonces, cuando dice que Jesús vio, no nada más lo dijo San Mateo para poner ahí sabor al relato, no. Está diciendo, Jesús vio, quiere decir que entonces Él va a actuar, va a hacer algo muy importante. ¿Y qué hace Jesús de inmediato, ¿verdad? Cuando ve a la multitud, ¿qué hace? Dice, subió al monte. Primero que nada, antes de hablar, sube al monte. ¿Qué significa subir al monte? El monte o la montaña en la Biblia, ¿verdad? Representa la esfera de Dios, ¿no? El mundo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia existen dos símbolos, ¿verdad? Para hablar del mundo de Dios. Uno es la montaña y otro es el cielo, ¿no? Cuando dice la Biblia el cielo, pues se refiere al mundo de Dios, la esfera de Dios. Y la montaña también, ¿verdad? En singular, la montaña en singular es el mundo de Dios, la esfera de Dios. ¿Cuál sería la diferencia entre montaña y cielo? Porque diríamos, bueno, el cielo y la montaña representan el mundo de Dios. ¿Cuál sería la diferencia entre una montaña y un cielo? O sea, si los dos son el mundo de Dios, ¿en qué se hace la diferencia? Pues que el cielo sería el mundo de Dios, pero que es inaccesible, ¿no? Porque ¿quién puede llegar al cielo? Nadie, ¿no? Bueno, hoy día, pues sí, porque hay aviones y esas cosas, pero bueno, pero aún así no llega uno al cielo, ¿no? Pero en aquel tiempo, ¿verdad? Para un hombre, ¿verdad? Que veía el cielo, pues el cielo era inaccesible, ¿no? Es el mundo de Dios, pero que el hombre no puede alcanzar por sí mismo, ¿no? Por sus propias fuerzas, ¿no? Es el misterio de Dios, pero que lo desborda, ¿no? El misterio que lo rebasa, que va más allá de lo que él pudiera soñar, ¿no? Eso representa el cielo, el mundo de Dios que es inaccesible, que lo desborda totalmente. En cambio, la montaña es el mundo de Dios también, pero es el mundo de Dios que es accesible al hombre, porque el hombre sí puede subir a la montaña, ¿no? Yo sí puedo subir a una montaña, ¿no? Entonces, la montaña representa el mundo de Dios, pero que se hace accesible. Digamos que es el mundo que Dios ha creado para entrar en contacto con el hombre, ¿no? Entonces la montaña representa eso, ¿no? El lugar donde el hombre puede entrar en contacto con Dios, donde Dios quiere entrar en contacto con él, ¿no? La montaña. Porque el hombre sí puede subir a la montaña, ¿no? El hombre sí puede acceder ahí. Es el espacio donde el hombre puede subir para encontrarse con Dios. Ahí sí. Al cielo no puede, ¿no? El cielo lo rebasa. Pero la montaña sí. La montaña es precisamente un espacio, ¿verdad? De frontera entre el mundo de Dios y el mundo del hombre, para que el hombre pueda entrar en contacto con Dios. Podríamos decir que entonces la montaña es un signo de la benevolencia de Dios, porque Dios es misericordioso. Dios quiere entrar en contacto con el hombre. Entonces el hombre que puede entrar en el misterio de Dios, ¿no? Y así lo podemos ver, por ejemplo, ¿no? En el pasaje de la transfiguración. ¿Dónde se transfigura Jesús? En la montaña, ¿no? Jesús cambia de aspecto en la montaña, porque ahí es donde el hombre está tocando el misterio de Dios. Ahí, en este caso, el misterio de Jesús, ¿no? Se transfigura, ¿no? Se pone de color blanco, ¿no? Que representa su divinidad. Son los apóstoles que en la montaña acceden al misterio de Jesús, ¿no? A la divinidad de Jesús, ¿no? Ahí está, ¿no? O cuando Moisés sube a la montaña, ¿no? O cuando Elías sube a la montaña. Ahí se encuentran con Dios, siempre se encuentran con Dios. Entonces la esfera de Dios es accesible en la montaña, es accesible. Y fíjense, dice que ya estando en la montaña, entonces ve a la multitud, va a actuar. ¿Qué es lo primero que hace? Irse a la montaña.
Y la gente se va con él a la montaña. Jesús quiere que entren todos en contacto con Dios. Entonces todo el discurso que Jesús va a dar en la montaña, no solamente son palabras. Todo lo que Jesús les está diciendo en el sermón de la montaña, en el discurso evangélico, ¿qué va a ser? La manera como el hombre se puede encontrar con Dios. Y entonces, si las bienaventuranzas son la apertura de este discurso, vivir las bienaventuranzas, ¿qué significa? Vivir las bienaventuranzas es la capacidad que el hombre tiene para encontrarse con Dios. Por eso van a ser dichosos, porque se estarán encontrando con Dios. Entonces, todas las bienaventuranzas que vemos ahí, ¿verdad? Dichosos los pobres de espíritu. Ser pobre de espíritu es encontrarse con Dios. Y ahí te lo vamos a explicar, ¿no? Cómo nos encontramos con Dios en cada una de las bienaventuranzas. Porque la dice en el monte, en la montaña, donde el hombre se encuentra con Dios. Ahí está. Entonces se sube a la montaña y ahí va el pueblo. Dice, y sentándose. Entonces no solamente sube a la montaña, dice que se sienta en la montaña. ¿Qué significa sentarse? Sentarse en primer lugar representaría la capacidad de enseñar, ¿no? La capacidad de enseñar. Porque el maestro es el que se sienta, ¿no? El que está en la cátedra, ¿no? Va a dar cátedra, se va a enseñar, ¿no? Entonces se va a sentar porque él es el maestro, él es el que va a enseñar. Pero sentarse no solamente representa en la Biblia la capacidad de enseñar. Sentarse en la Biblia también es un símbolo de dominio. Cuando alguien se sienta sobre algo, significa que lo domina, ¿no? Eso significa que lo domina. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de San Mateo, hasta el final, ¿no? En el capítulo 28, cuando es el pasaje de la resurrección, hay un pasaje muy curioso, ¿verdad? Porque dice que estaba la cueva, ¿verdad? Donde sepultaron a Jesús, y entonces dice, bajó un ángel, empujó la piedra y se sentó en la piedra, ¿no? La piedra representa la muerte, ¿no? Sentarse sobre la piedra quiere decir que ese ángel domina la muerte. Y si Dios domina la muerte, Cristo puede resucitar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por eso se sienta sobre la piedra, ¿no? Domina la muerte, ¿no? Entonces sentarse también es un signo de dominio. Ahora, Jesús no dice dónde se siente exactamente, no dice si había una sillita, se sentó en una piedra, se sentó en el pasto, no dice, solamente dice, subió al monte y se sentó. Entonces, ¿en dónde se está sentando? En el monte. Quiere decir que Jesús domina el mundo de Dios. Eso quiere decir que se siente en el monte, ¿no? Que domina el mundo de Dios. Que lo que Él va a decir es la palabra de Dios. Lo que Él va a pronunciar a continuación es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que escuche, ¿no? Porque Él domina la palabra. Él domina la palabra de Dios. Entonces, viendo a la multitud, Jesús va a actuar. ¿Qué hace Jesús? Sube a la montaña. La gente empieza a subir, ¿verdad? Con Él. Quiere que todos entren en contacto con Dios. ¿Y será acaso que Jesús puede llevarlos al contacto con Dios? Sí, porque se sienta en la montaña. Él domina el mundo de Dios, por lo tanto Él puede hacer que el hombre se acerque a Dios. Todos podemos llegar a Dios gracias a Cristo. Y dice, vinieron a Él sus discípulos, o sea, se acercaron sus discípulos. Esto es muy interesante, ¿no? Uno dirá, pues es obvio, ¿no? Pues si se subió con toda la gente es obvio que sus discípulos se acercan, ¿no? Sí, eso es obvio, pero si San Mateo lo pone, significa que tiene un significado especial, ¿no? Si es algo obvio y lo escribió, por algo lo escribió. Acuérdense que cuando en la Biblia se escriben cosas que son obvias o cosas que son secundarias, significa que tienen un significado especial. Hay un significado de fondo. Si es algo obvio, ¿para qué lo escriben? No es como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día cuando alguien escribe una novela, bueno, pues tiene que poner detalles, tiene que ponerle todo adornado. Pero en aquel tiempo no, ¿verdad? Hoy porque nosotros tenemos cuadernos, hojas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo las hojas el papel era muy caro, ¿no? Tenían que aprovecharlo lo más posible, ¿no? No dejaban márgenes ni nada por el estilo. Todo se tenía que ocupar. Y tenían que pensar bien las palabras que iban a escribir. Y si escriben algo extra, o algo absurdo, o algo obvio, significa que tiene un significado especial. Hay algo especial detrás. Porque si no hubiera algo especial, no lo pondrían. Siempre. Entonces de repente dice, y dejó la espada a un lado, por ejemplo, ¿no? Pero uno diría, ¿y a mí qué me importa si la dejó a un lado o no? Es que el autor lo puso, significa que tiene un significado especial, ¿no? Lo mismo aquí, se acercaron sus discípulos. Pues parece obvio, pero ¿por qué lo escribió Mateo? Pues tiene un significado importante, ¿no? Si dice que se acercan, ¿cuál es la consecuencia? Quiere decir que cuando Jesús sube a la monte, ¿no? Al mundo de Dios, se sienta porque lo domina. ¿Cuál es la consecuencia? Que los discípulos se acerquen. Que los discípulos se comprometan a estar con Jesús. Uno no sube a la montaña de paseo. Uno sube a la montaña para comprometerse con Dios. Jesús subió con sus discípulos y con la gente, ¿para qué? Para que se comprometieran. Por eso se acercan a Él. Acercarse a Él significa el compromiso, ¿no? Si yo soy discípulo, no puedo hacerlo a la distancia, ¿no?
sí, soy discípulo de Jesús, pero yo abajo de la montaña. No, pues si estás abajo de la montaña, no eres discípulo, no te estás comprometiendo, ¿no? Yo no voy a misa, hay que me la cuente, ¿no? Pues ese no es discípulo, ¿no? Ni es cristiano, ¿no? O sea, es un flojo, ¿no? Pero no es cristiano. Entonces, cuando alguien realmente te está comprometiendo, se acerca, ¿no? Es como yo me quiero comprometer con una persona, pues me acerco, ¿no? Si yo voy a hacer el trato con una persona de un negocio, no de lejos le digo, sí quiero hacer el trato, ¿verdad? Pero no voy a irte a ver, voy a estar aquí en mi casa acostado, ¿eh? Pero haz de cuenta que firmé. No, pues no hay trato. Pues uno va a hacer un trato, voy y me acerco porque me estoy comprometiendo con él, ¿no? Igual, si yo voy a acercarme a Jesús, me comprometo con él. Entonces Jesús se sube a la montaña, se sienta, los discípulos se acercan, los discípulos se comprometen, ¿no? Se están comprometiendo. Quiere decir que lo que Jesús va a predicar, ellos se van a esforzar por vivirlo. Hay un compromiso. Y aquí sí es bien distinto, porque aquí podemos ver cómo Jesús hace diferencia con Moisés, ¿verdad? Porque cuando Moisés sube a la montaña, Moisés sí sube solo. Moisés sube solo. Jesús sube con la gente, con los discípulos. Moisés cuando sube a la montaña, sube solo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el único que se comprometió ahí fue Moisés, ¿no? El pueblo se quedó abajo ahí, ¿no? Y de hecho no se comprometió porque como Moisés se tardaba, le hicieron un becerro de oro, o sea, no se comprometieron. Sí, estaban a distancia. El único que estaba comprometido era Moisés. No, pero con Jesús no, Jesús ya no. Jesús marca una diferencia fuerte. Hay una diferencia entre él y Moisés. Él si sube a la montaña no sube solo. Todos se tienen que comprometer con lo que él va a decir. Y va a pronunciar su mensaje. Dice, se acercaron a sus discípulos y comenzó a hablar, ¿no? Empieza Jesús a hablar de inmediato, ¿no? Y curiosamente va a anunciar un mensaje que puede parecer paradójico, ¿no? O contradictorio, porque va a hablar del camino de la felicidad, que si ustedes lo piensan bien, pues el camino de la felicidad que está proponiendo Jesús es paradójico, ¿no? Felices los pobres. Pues no, ¿verdad? Cuando alguien piensa en la felicidad, nadie piensa en que un pobre sea feliz, ¿no? Felices los ricos, ¿verdad? Los que tienen casas, yates o yo qué sé, ¿no? Luego, felices los que lloran. Pues si uno lo piensa bien, el que llora, ¿cómo es posible que el que llore es feliz, no? ¿Cómo es que el que llora es feliz? Bueno, hay quien llora de felicidad, ¿no? Pero no se refiere aquí a eso, ¿no? Entonces, ¿a quién es el que llora, no? O sea, si se dan cuenta, quiere decir que Jesús está mostrando el verdadero camino de la felicidad, que es totalmente distinto a lo que el mundo propone, ¿no? Diferente, una nueva dicha, una nueva alegría que hay que tener que descifrar, que tenemos que descifrar, ¿no? Y entonces comienza, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Empieza ahí, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, felices, ¿no? Y aquí la palabra felices, bueno, obviamente habla de la felicidad, como ya lo explicamos. En griego feliz, ¿verdad? Que si dice Macarios, ¿verdad? Macarios, vamos a escribirlo aquí para que lo tengan. Macarios. Entonces, la palabra en griego feliz o bienaventurado es Macarios. O sea que incluso si alguien se llama Macario, pues quiere decir el feliz, ¿verdad? Ahora que está marcado, pues no le hace honor a su nombre, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, Macarios, ¿verdad? Feliz. ¿Quién es el Macarios en la Biblia? ¿A quién se le llama feliz generalmente en la Biblia, no? Generalmente el Macarios, el feliz, es el justo, ¿no? El que vive para Dios, ¿no? El Macarios es el piadoso, ¿no? El creyente, el que es verdadero israelita, el que se siente amado por Dios o se sabe amado por Dios. Ese es el Macarios, ese es el feliz. Por lo tanto, quiere decir que uno es Macarios, uno es feliz porque Dios me escogió. Esa es la razón. ¿Por qué eres feliz? Porque Dios me escogió. Porque Dios se fija en él. Porque ¿quién es el hombre justo? El que se fija Dios en él, ¿no? Quiere decir que entonces cuando Jesús está hablando de felices los pobres de espíritu, en primer lugar, ¿qué está diciendo? Son los que escoge Dios. O son los que se dejan escoger por Dios. O sea que el hombre feliz es en primer lugar el que se deja escoger por Dios. Entonces la gran pregunta sería, ¿y yo me dejo escoger por Dios? ¿Yo me dejo guiar por Dios? Porque a lo mejor no soy tan feliz, no solo porque no vivo las bienaventuranzas, ¿no? A lo mejor porque ni siquiera me he dejado escoger por Dios. Ni siquiera me he dignado estar cerca de Dios, ¿no? Ni siquiera estoy cerca de Dios. Sí, creo en Él, le rezo un día al otro, ¿no? Pero realmente no me siento transformado por Él. ¿Hasta qué punto yo me siento elegido por Dios? Dios elige.
pero elige al que se deja elegir también, ¿no? Hay gente que no se deja elegir. Hay gente que se conforma con decir, pues voy a misa, hago obras de caridad, ¿no? Y sí, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Pero no está siendo elegido por Dios, no se está eligiendo por Dios. Él se cree elegido, pero no está elegido por Dios. ¿Por qué? Porque él se cree elegido porque dio dinero, porque hizo una oración, porque vino a misa, ¿no? Pero ese no es el paso. ¿Hasta qué punto yo realmente me dejo elegir por Dios? La felicidad, por lo tanto, está en la medida en la que yo me dejo guiar por Dios, en la que yo me dejo elegir por Dios. Y curiosamente, ¿quién es el que se deja elegir por Dios? Pues el hombre miserable. Porque ¿quiénes son los felices según las bienaventuranzas? Los pobres, los que lloran, los mansos. Bueno, pues son los despreciados del mundo, ¿no? No son los autosuficientes, no dice felices los ricos, ¿verdad? Felices los inteligentes, no, eso no. Curiosamente, para dejarme elegir por Dios, me tengo que hacer pequeño, me tengo que hacer nada. Ese es el camino. Porque cuando yo empiezo a presumir de mis dotes, cuando yo empiezo a presumir de mis propiedades, de mis capacidades, de mis logros, pues yo solito me estoy descalificando delante de Dios, ¿no? Yo no me estoy eligiendo, no estoy dejando que Dios me elija, porque ya me estoy eligiendo a mí mismo con mis opciones en la vida, pero no es Dios el que me elige. Cuando Dios me elige es porque no valgo nada, ¿no? Y lo dice San Pablo, no lo digo yo, ¿no? Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, que hemos escuchado justamente en estos días, ¿no? Entre semana. ¿A quién eligió Dios? A los despreciables de este mundo, ¿no? A esos escogió, a los despreciables, a los tontos, a los que no sirven, ¿no? A esos escogió. ¿Quiénes son los destinatarios de las bienaventuranzas? Lo peor del mundo. Los que no se creen autosuficientes, porque el camino para la felicidad, curiosamente, es no sentirme autosuficiente. Cuando yo me siento autosuficiente, cuando yo pienso que soy único, extraordinario, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Deben de besar el piso que yo voy pasando. Bueno, pues entonces no eres candidato a ser elegido por Dios. Tú vas a ser elegido por Dios cuando seas menos. Y las bienaventuranzas nos va a decir cómo hacernos menos, justamente. ¿Cuáles son las características de eso? ¿Cuáles son las características de hacerse menos, de hacerse pequeño? Las bienaventuranzas nos los van a enseñar. Vivir las bienaventuranzas es vivir precisamente este proceso que quiere Jesús para transformar nuestra vida, ¿no? A eso se refiere aquí. Entonces sería eso. El sentirme elegido por Dios significa no sentirme autosuficiente, sino necesitado de Dios. El que es torpe, el que es basura en el mundo, se siente necesitado siempre. Porque dice, pues no valgo, necesito que alguien me ayude. Dios lo elige. Dios no elige a los autosuficientes. Dios elige a los que son pequeños, a los que son frágiles. A esos elige Dios. A esos son los que el Señor pone su mirada. Y entonces comienza, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces aparece aquí la palabra pobre. Entonces la palabra pobre, ahora vamos a ponerlo aquí. Pobre, ¿verdad? Que en griego, ¿verdad? Por si usted quiere saber griego, pues se dice tojoi. Pobres, ¿no? Los pobres de tojoi. Por si usted quiere saber un día el griego, pues tojoi, ¿no? Y entonces dice, ¿verdad? Tojoi. ¿Quién es el pobre? ¿Qué entiende Jesús cuando dice pobre? Entonces, obviamente, para entender eso, pues tenemos que ver qué palabras, porque obviamente tojoi está en griego, ¿no? Jesús no habló en griego, ¿verdad? Y el concepto fundamental no está en griego. ¿Cuáles son las palabras que equivaldrían a pobre en hebreo? Porque si nosotros vamos entendiendo esas palabras, podemos entender qué quiso decir Jesús. Y entonces entenderemos qué significa ser pobre, porque ahí está la clave de todo. Y entonces vamos a tener, por lo menos, ¿verdad? Tres palabras que nos hablan del pobre en hebreo. Entonces, hoy usted está tomando clases de griego y de hebreo conmigo, ¿verdad? Entonces, hoy usted va a dormir soñando en griego y en hebreo. Entonces, en hebreo pobre se dice ani. Ahí le va. Ani. Sí, ani. Otra palabra en hebreo, dal. Y otra más que le voy a poner hoy, evión. Ahí está, ¿no? Pues ahí tenemos. Estas tres palabras, en general, cuando las traducimos al español, significa
pobre. Pero tiene connotaciones distintas. Y si nosotros vamos viendo las connotaciones, pues vamos descubriendo entonces el significado, ¿no? Bueno, creo que hacer vamos. Ah, no, no tiene pilas. Pásamelo. Descansa para que no salte. Bueno. Es que por estar enseñando otros idiomas, ya dijo Dios, ya no manches. Pero bueno, aquí está. Entonces, la primera palabra, ¿no? Ani, que quiere decir pobre. Pero aquí pobre significa, Ani significa el que está encorvado, ¿no? El que está inclinado, ¿no? Entonces se refiere sí al pobre, pero al pobre que está encorvado. La raíz de esta palabra en hebreo significa encorvado, ¿no? El que está encorvado, el que no es capaz de ser libre, ¿no? Porque en la Biblia, ¿verdad? En el pensamiento bíblico, el hombre encorvado es el hombre que ve al suelo, ¿no? Porque alguien que está encorvado pues no ve para el cielo, ¿verdad? Ve para el suelo porque está encorvado, entonces siempre está viendo el suelo. Y el suelo, ¿verdad? La tierra, pues es el símbolo de la fragilidad. Es el símbolo de lo precario, de lo limitado. Alguien que todo el día ve el suelo, pues es alguien que es esclavo, que no es libre, ¿no? Porque en la Biblia el hombre que es libre es el hombre que está erguido, ¿no? El hombre que está recto, ¿no? El hombre que puede ver el horizonte y que puede levantar su vista. Ese es el hombre libre. El hombre libre es el que se está erguido, ¿no? El hombre libre es el que es capaz de dominar todo, ¿no? Ese es el hombre libre. En cambio el hombre esclavo es el que siempre ve el suelo, ¿verdad? Y siempre ve su miseria y siempre ve todo. Ese es el hombre encorvado. Entonces aquí cuando hablamos de pobre, estamos hablando de pobre en el sentido de esclavo. ¿Y quién es un esclavo en el mundo de la Biblia? ¿Quién es un esclavo? Cuando hablamos de un esclavo, ¿verdad? Pues significa que yo no vivo para mí mismo, ¿no? Sino que yo vivo por el otro. El otro es el que me da identidad, ¿no? Ya con eso. El esclavo es el que no tiene identidad, ¿no? El pobre es el que no tiene un horizonte, ¿no? Porque el esclavo vive para lo que el amo le diga, ¿no? Entonces, si yo soy esclavo, obviamente a nosotros no nos queda muy claro esto porque hoy en día la esclavitud no está bien vista, ¿no? Y no existe la casta, ¿verdad? La clase social de esclavos no existe como tal. Sigue existiendo esclavitud, eso sí, ¿no? Pero no como tal en aquel tiempo. En aquel tiempo había la clase social de esclavo y el esclavo se sabía esclavo y no se sentía mal por eso. El esclavo tenía identidad por el amo, ¿no? El amo tenía un esclavo y le decía, tú te vas a ocupar de cuidar las vacas. Ah, bueno, pues ya tuvo una identidad. ¿Cuál es su identidad? Cuidador de vacas, ¿no? ¿Las vas a ordeñar? Ah, soy ordeñador de vacas. ¿Pero quién le dio esa identidad? El amo. Pero si el amo le hubiera dicho, no, yo quiero que tú seas el que abre y cierra la puerta nada más. Ah, bueno, pues soy portero, ¿no? Punto. El esclavo no es capaz de decidir nada, porque el esclavo depende de lo que el amo le diga. Eso es el esclavo. A ese sentido se refiere el esclavo. Yo no tengo una identidad, sino mi identidad me la da el amo, ¿no? La identidad me la da el otro, la voluntad o la generosidad del otro es el que me da una identidad. Entonces, en este caso, ¿verdad? El pobre, ¿quién sería? Desde este punto de vista, el pobre es el que depende del otro. Y en este caso, si estamos hablando de un pobre delante de Dios, el pobre es el que no decide por sí mismo, sino es Dios quien decide por él. Es Dios quien lo guía. Es Dios quien le va poniendo parámetros en su vida. Entonces, ¿quién es el pobre en primer lugar? El pobre es el que sabe que yo no tengo grandes cosas, sino que soy valioso por lo que Dios me da. El que me da identidad es Dios. El que le da sentido a mi vida es Dios. Dios es el que me manda, Dios es el que me guía, Dios es el que me transforma, Dios es el que me va dando identidad. A eso se refiere aquí entonces. Entonces, el pobre, en primer lugar, podría significar esto. Cuando Jesús dice, dichosos los pobres, el pobre entonces no se está refiriendo aquí al que no tiene dinero o el que vive en la miseria. No. El pobre es el que se descubre delante de Dios, llamado por Dios y que Dios me va a dar una misión. Dios me da una misión. Ese es el pobre. La grande pregunta sería, ¿y yo he dejado que Dios me dé identidad? ¿O siempre me doy yo la identidad, ¿no? Porque a veces es Dios
el que quiere darme una identidad y yo soy el que digo, no, ¿verdad? No, eso sí que no, ¿verdad? Eso sí que no estoy de acuerdo, ¿no? Eso sí que no me gusta, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? A veces Dios nos llama a alguna cosa y nosotros no queremos. Entonces no soy pobre. No soy pobre porque entonces no dejo que Dios me dé identidad, ¿no? De repente, ¿verdad? Dios me pide algo, ¿verdad? Y nos damos cuenta porque estoy viendo las cosas, estoy viendo las situaciones que vivo en mi familia y de repente digo, creo que tengo que ayudar a esta persona, ¿no? Pero puede ganar la envidia y digo, no, ¿yo por qué lo voy a ayudar? Entonces ya no eres pobre, porque no dejaste que Dios te diera identidad ayudando a esa persona. Dios habla siempre, Dios siempre nos va pidiendo cosas, Dios siempre nos va iluminando en la vida, Dios siempre nos ilumina, hermanos, siempre, nunca nos deja de iluminar, nunca nos deja de lado, Dios siempre nos guía. El problema es que a veces nosotros no nos dejamos transformar por Él. Entonces el pobre en primer lugar sería el que se deja guiar o el que se deja tener una identidad por Dios, Dios que lo va dando una identidad, le va dando una misión, ¿no? Por ejemplo, Abraham, ¿no? Un ejemplo muy sencillo en la Biblia, ¿no? Deja tu tierra, como si fuera esclavo, ¿no? No era esclavo, como si fuera, ¿no? Le dio una nueva identidad. ¿Cuál es la nueva identidad? Dejar su tierra. Y ahí lo tienen al pobrecito, ¿verdad? Caminando de un lado a otro, pobrecillo, ¿no? Pero ahí va caminando. Y Dios le dio una nueva identidad, una nueva misión. ¿Cuál? Dejar su tierra. Te voy a dar una descendencia. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero tú caminas, ¿no? Identidad. Abraham podríamos decir que es pobre desde este punto de vista. Se dejó guiar por Dios. No se dejó guiar por sus impulsos ni sus cosas, se dejó guiar por Dios. Dios sabe los momentos, Dios sabe los tiempos, Dios lo va transformando. Eso es ser pobre. Segunda palabra en hebreo, dal. Dal quiere decir ser débil, ¿no? O estar delgado. O sea que si usted conoce a alguien fitness, pues le puede decir en hebreo dal, bueno, está delgado, ¿no? Para que se sienta bien. Pero no se significa delgado solamente en el sentido de estar en forma, sino delgado significa, está delgado porque no come, ¿no? Porque está débil corporalmente, ¿no? Está desprovisto de una apariencia o de una importancia social. Entonces, dal significa así alguien delgado, como desnutridón, ¿no? Y por lo tanto, dal significa entonces la persona que no tiene un estatus social, ¿no? Que no tiene honor. Entonces, en este sentido, pobre, ¿quién es? Pobre es el que efectivamente no tiene honor. Y entonces evidentemente se puede ver la desprotección total, ¿no? La humillación. Ser pobre significa estar desprotegido. Ser pobre significa que no tengo todo en la vida, ¿no? Estoy desprotegido. No tengo quien me ayude, no tengo quien me dé la mano, no tengo quien me socorra. Es ser pobre también. No solamente es que el otro me dé identidad. Ser pobre desde esta palabra en hebreo significaría, ¿quién es pobre? Pues el que se siente desprotegido totalmente, ¿no? El que sabe que no tiene dinero, ¿verdad? Por un lado, sí, pero sobre todo no es eso, sino el que sabe que no vale por sí mismo, sino que vale por Dios. Que Dios es el que le da la dignidad. Por eso decimos una persona que es soberbia, que se cree mucho, ¿verdad? Ay, soy bien estudiado, ay, tengo casas, ay, tengo esto. Esa persona no se siente desprotegida, porque está bien protegida, bien arropada por todo lo que le rodea. Ah, pero cuando alguien dice, me siento desprotegido, ese es pobre. Porque entonces, ¿quién es el único que lo va a proteger en esta vida? Dios. ¿Quién es el único que le va a ayudar? Dios. Ese es el pobre. Es como la parábola esta del Evangelio de Lucas, ¿no? Cuando del publicano y del fariseo, ¿no? Cuando estaban en el templo, ¿no? Y entonces el fariseo rezaba, ¿no? Mira, Señor, yo soy muy bueno, yo no robo, ¿verdad? Yo hago ayunos, ¿verdad? No, hombre, soy una chulada de persona. Y el publicano, ¿verdad? Delante de Dios le dijo, ten piedad de mí, soy un pecador, punto, ¿no? ¿Quién es el pobre ahí? El pobre es el publicano, ¿no? El fariseo no es pobre, porque el fariseo está delante de Dios presumiéndole, ¿no? Casi como diciendo, mira, soy lo mejor del mundo, ¿no? Cuando yo me pongo, ¿verdad? Autoseguro de mí mismo, ¿no? Presumiéndole a todo mundo, diciéndole, mira, soy lo máximo, mira, soy extraordinario, mírame, yo no me equivoco. Bueno, cuando yo estoy ahí presumiendo delante de todos, bueno, pues entonces yo no soy pobre, porque me creo autosuficiente. Ah, pero cuando yo me reconozco nada, ¿verdad? ¿Qué le puedo presumir a Dios? Nada. Ese es pobre. Hay gente que le encanta presumirle a Dios, pero el problema no es ese, el problema es que yo ¿qué le voy a presumir a Dios? Si Dios es el que me da todo, ¿qué le voy a presumir a Dios? Pero bueno, hay gente que presume.
Y finalmente la tercera palabra, evión, ¿verdad? Que es pobre también, ¿no? Pobre, pero pobre en el sentido del que literalmente significa el que desea, ¿no? El que pide, ¿no? El que pide, ¿no? Entonces es el que tiene una necesidad y requiere que alguien le socorra, ¿no? Ese es el evión, ¿no? Evión es entonces el que tiene necesidad de que alguien lo ayude, de que alguien lo socorra. Eso quiere decir evión. Entonces, ¿quién es el pobre? El que sabe que yo no puedo hacer nada, sino que otro le tiene que ayudar. Entonces, desde esta perspectiva de Jesús, ¿verdad? Dichoso el pobre. ¿Quién es el pobre? Pues el que sabe que no puede todo con sus fuerzas y que va a necesitar que Dios lo ayude. Por lo tanto, ¿quién es el pobre en general? El pobre es el que está abierto a Dios, ¿no? El pobre es el que confía en Dios, porque Dios le da identidad, porque Dios le va a dar fortaleza, porque Dios lo va a ayudar, ¿verdad? Le va a socorrer en su necesidad. Que no me refiero a necesidad física, ¿no? O de dinero, ¿no? Necesidad existencial, ¿no? Hay gente que puede vivir frustrada, ¿no? Es que me siento solo. Es un pobre, ¿no? Necesito que alguien me socorra. Dios me va a socorrer, ¿cómo? Dándome compañía. Dios me socorre. Hay quien no se la cree y nunca le va a ayudar Dios porque no se la cree, ¿no? No quiere que entre Dios, pero Dios viene. Pero el Evangelio de Mateo tiene algo muy interesante, porque dice, dichosos los pobres de espíritu. Y esto es una cosa especial, porque no solamente dice los pobres, sino pobre de espíritu. Le añade este elemento, ¿no? Pobre de espíritu. ¿Y qué significa pobre de espíritu? Pobre de espíritu, ¿verdad? La palabra de espíritu significa precisamente una actitud interior, espiritual, ¿no? Una actitud dentro del hombre, algo interior, un acto de voluntad del hombre. Es decir, dichoso el pobre de espíritu es dichoso el hombre que ha decidido en su interior hacerse pobre. Eso es el pobre de espíritu. Por eso dice pobre de espíritu, ¿no? Porque ha decidido en su interior, ha tenido la decisión de hacerse pobre. Ese es el pobre de espíritu. Pobre de espíritu porque yo decidí espiritualmente hablando hacerme pobre. No porque nací pobre, a lo mejor no soy pobre, pero yo, aunque no soy pobre, decidí ser pobre. A ese es dichoso, porque ha decidido tomar la actitud de pobre. A eso se refiere la palabra de espíritu, ¿no? Quiere decir que se va a poner bajo la mirada de Dios y va a descubrir que Dios es un liberador total, ¿no? En su vida, ¿no? Y que le va a dar la verdadera felicidad porque está en las manos de Dios. Ahí está la clave de todo. El pobre de espíritu. ¿Y cómo podemos ser pobres? Entonces ya explicamos todo lo que significa ser pobre, ¿verdad? Desde esta perspectiva. ¿Cómo ser pobre? Significa que si yo voy a decidir ser pobre, voy y no voy a tener nada, ¿no? Voy a quitar todos mis bienes. Pues no está diciendo eso Jesús. Jesús no dice, no tengas bienes, no tengas casa. No dice eso. Pobre de espíritu. Algunos santos en la historia, ¿verdad? Pues decidieron hacerse pobres, empezando así, ¿verdad? Radicalmente, ¿no? San Francisco de Asís agarró y todo lo vendió, todo se deshizo de todo. Se quedó sin nada, ¿no? Se hizo pobre, ¿no? Físicamente, ¿no? Totalmente, ¿no? Algunos santos lo han hecho, ¿no? A lo mejor nosotros no lo vamos a hacer. Pero ¿cómo empezamos a ser pobres? Pues precisamente ser pobre, digo, lo más radical sería despojarse de todo lo material, pero puede haber otro, ¿no? O sea, las cosas que tenemos en nuestra vida no son obstáculos, ¿no? Solamente hay que saberlos utilizar bien. Pero hay que sabernos hacer pobres. Lo importante para empezar a ser pobres, ¿verdad? Para dejar que Dios me dé identidad o dejar que Dios me socorra, primero tenemos que sentir esa necesidad. ¿Quién es el pobre? El que tiene una carencia, ¿no? El que se sabe necesitado de algo, ¿no? Por ejemplo, alguien que vive abajo de un puente, pues ese no le va a costar mucho trabajo porque vive abajo de un puente, tiene la carencia de una casa, ¿no? Tiene la carencia de algo, ¿no? Entonces puede dar el gran paso, ¿no? Yo a lo mejor no vivo abajo de un puente, pues no puedo dar ese paso, pero yo puedo dar un paso más si voy descubriendo cuáles son mis pobrezas, ¿no? Por ejemplo, si alguien a mí no me toma en cuenta, ¿no? Cuando digo, a ver, ¿quién quiere opinar? Y yo alzo la mano y me ignora, ¿no? A ver, otro, ¿no? Y siempre me siento despreciado. Pues soy pobre, porque voy a empezar a ver que esta persona no me quiere o esta persona nunca me toma en cuenta, ¿no? Y cuando yo, en lugar de enojarme y de decir, ¿por qué no me toma en cuenta? Viejo miserable o algo así, no, mejor digo, empezar a sentir la pobreza. Es que siento esa pobreza, ¿no? Me siento desprotegido porque esa persona no me toma en cuenta. Ahí empieza la sensación de la pobreza. O la pobreza puede surgir también, ¿verdad? Por ejemplo,
Cuando en el matrimonio se puede experimentar la pobreza, usted puede experimentar la pobreza muy seguido, ¿verdad? En el matrimonio, ¿no? Porque en el matrimonio, se supone que el matrimonio perfecto, ¿cuál sería? El que se da totalmente por el otro, ¿no? Mutuamente, ¿no? El esposo se da totalmente a la esposa en todo momento, en toda circunstancia, no pone ningún pretexto. Y la esposa igual, ¿no? Ese sería el matrimonio perfecto, que yo creo que no existe, ¿no? Bueno, a lo mejor por ahí, pero en general no creo que exista. Porque siempre, ¿verdad? El esposo pone un pretexto, la esposa pone otro pretexto, no tengo ganas, tú ve, ¿verdad? Siempre hay eso. Y se va sintiendo la frustración. Y dice, pero ¿por qué no hace? ¿Por qué no ayuda? ¿Por qué no se levanta? Bueno, cuando usted experimente eso, ahí puede empezar a experimentar pobreza, ¿no? Porque se siente sin apoyo, ¿no? Ve por las tortillas. ¿Y yo por qué? Si estoy viendo la tele, ¿no? Y entonces siente usted desprotección. Ahí puede sentir usted la pobreza. Ahí es donde usted puede abrir un hueco en su corazón y decir, esto es ser pobre. Cuando el otro me ignora, cuando el otro no me toma en cuenta, ahí puede usted empezar. No tiene que renunciar a su casa. Ahí puede decir, este sentimiento que tengo, ¿verdad? De impotencia, de coraje, ¿verdad? Porque no me ayuda. Me siento pobre. ¿Pobre de qué? De atención de la otra persona, ¿no? En ese momento usted puede empezar a sentir la pobreza y decir, ay, cómo me siento desprotegido, ¿verdad? Desprotegida porque esta persona no me ayuda. Ahí empieza la pobreza. Y es ahí cuando digo, bueno, pues si no me va a ayudar, ¿quién me va a ayudar? Pues Dios. Usted puede abrirle ahí un campito, ¿verdad? Espiritualmente hablando, a Dios. Porque Dios va a empezar a entrar en su vida. Porque usted se va a empezar a sentir necesitado de Dios en esa pobreza. Porque en esta situación no le ayuda, ¿no? No le ayuda. Ahí empieza en esa situación. Todos podemos sentir pobreza en algún momento. Porque no me tomó en cuenta, porque no me hablaron, porque no me hace caso, porque me siento solo, lo que ustedes quieran. En ese momento usted diga, esta es una pobreza, porque me siento carente de algo, ¿verdad? Porque me siento desprotegido. En ese momento entra la pobreza. Ahí está la pobreza. Ahí me puedo empezar a ser pobre. Entonces sí, a ver, es que me enojo porque no me ayuda, es que me enojo porque no me escucha, es que me enojo porque no me toma en cuenta. Bueno, ahí está la pobreza. Entonces ahora, bueno, me siento desprotegido porque no me toma en cuenta. Bueno, empezar a descubrir cómo es que Dios me toma en cuenta. Ese es el ejercicio, ¿no? Aquí Dios está hablándome, ¿no? Aquí Dios me está diciendo algo. ¿Cómo es que Dios me está tomando en cuenta ahorita? A lo mejor mi esposo, mi esposa no me están tomando en cuenta, pero Dios sí. ¿Cómo es que Dios me está tomando en cuenta? ¿En qué me estará tomando en cuenta? Descubran. Usted piense, verá, recapacite y diga, a ver, en este momento de mi vida donde me siento desprotegido porque no me escuchan, porque me ignoraron, porque no me ayudaron, esa es pobreza, ¿no? Ahí está la pobreza total. Ahí está la pobreza total. Y entonces ahí es donde usted puede abrir un espacio en su corazón para que entre Dios. Y ahí empezará a ser dichoso si deja que Dios lo escoja en esa pobreza. Ahí empezará usted. Es el primer paso de la vida de espiritual, de la felicidad de las bienaventuranzas, ¿no? Cuando usted es un espacio en la pobreza pequeñita que tiene, ¿verdad? Pero ahí empieza esa pobreza, Dios puede hablarle ahí. Y Dios le puede dar una nueva forma. Y a lo mejor luego va a decir, pues ya no me siento solo. Porque Dios ya me está llenando, ¿no? Me está dando forma, ¿no? Ya no me siento tan ignorado porque me estoy sintiendo tomado en cuenta por Dios. Esa es la vida espiritual. Y usted va a empezar a sentir una felicidad que va más allá de lo que usted se imagina, ¿no? Hay una felicidad que no está limitada a algo material, una felicidad distinta. Porque va a descubrirse amado por Dios. Porque es pobre. Porque esa pequeña pobreza que usted experimentó fue el espacio para que él entrara y lo transformara y le diera la verdadera felicidad, le diera la verdadera alegría. Esa es la pobreza. Por lo tanto, si nosotros dijéramos, ¿cuál será nuestra oración de esta semana? Pues la oración de esta semana tendría que ser precisamente empezar a ser pobre. ¿Cuáles son las pobrezas de mi vida? A ver, ¿cuándo me he sentido ignorado, solo, despreciado? Piense eso. Y empieza a sentir esa sensación de frustración, ¿no? Que uno dice, ¿por qué no me toma en cuenta? ¿Por qué no me hace caso? Es una frustración. Ahí está siendo pobre, porque está careciendo de atención, está careciendo de apoyo, o está careciendo de amistad, de lo que sea. Es pobre. Pobre es el que carece de algo. Y puede carecer de amor, de atención, de cercanía. En ese momento diga, tengo aquí un dolor grandísimo porque no fui tomado en cuenta. Tengo un dolor grandísimo porque no cambia. Tengo un dolor grandísimo porque no me ayuda, porque no me escucha.
pues ese dolor grandísimo llámelo pobreza y diga, soy pobre de esto. Pero a lo mejor Él no me escucha, pero Dios sí me escucha. A lo mejor Él no me hace compañía, pero Dios sí me hace compañía. Quiere decir que esta semana usted tendría que pensar cuáles serían sus momentos de pobreza posibles. Escoja uno, no todos, ¿verdad? Porque uno, yo le aseguro que va a encontrar varios. Y de eso, hágalo oración y diga, a ver, en este momento en el que no me ponen atención, no me hacen caso, me dan coraje, a ver, en lugar de que me dé coraje, ¿por qué no me abro y digo, me siento desprotegido? Señor, estoy desprotegido. Como el esclavo, ¿verdad? Dame una identidad. Cámbiame esta actitud, ¿verdad? Porque, pues, ¿para qué me hago corajes de que no me tomen en cuenta, no? ¿Por qué no? Ayúdame a reconocer que ellos no me toman en cuenta, pero tú sí me tomas en cuenta. Poco a poco. Dese la oportunidad, haga su oración, siéntese, ¿verdad? Haga su oración, respire y diga, Señor, este es el momento de soledad que siento, porque no me hacen caso, porque ya les dije una vez y otra y no me hacen caso. Me siento pobre porque parece que no valgo, pero yo soy valiosa para ti, yo soy valioso para ti. Ayúdame a encontrar el valor que tú ves en mí. Ayúdame a encontrar el valor que tú descubres en mí. Ayúdame a descubrir ese valor. Y ayúdame a ver que lo importante no es que si me hacen caso o no, sino lo importante es que tú sí me tomas en cuenta. Y haga su oración poco a poco. Hágala esta semana. Hágase pobre de espíritu esta semana. Poco a poco hágalo. Y yo le aseguro que si usted la va haciendo bien todos los días, de repente va a decir, bueno, pues no está tan mal. Hasta usted va a tener va a ser más optimista. Porque quiere decir que la alegría que viene de las bienaventuranzas, la alegría que viene de Jesús, está tocando su corazón. Pero usted tiene que hacer oración. Si usted no hace oración, olvídelo, nunca. Usted tiene que pensar, ¿en qué momento me siento pobre? Y en ese momento abrírselo a Dios, descubrir cómo Dios está ahí y dejar que Dios le vaya transformando, dejar que Dios le dé una nueva luz. Haga oración, ¿verdad? Siéntese, respire, vaya meditando. Poco a poco, a lo mejor la primer día no funciona, ¿verdad? Porque la oración es complicada. Todos los días hágalo, esta semana hágalo. Yo les aseguro que al final de la semana algún chispazo llegará. A lo mejor algunos se transforman, ¿no? Pero no es tan fácil, la oración es difícil, ¿no? Pero hágalo. Y si no, sígalo haciéndolo, aunque no te pase la semana, ¿no? Sígalo haciendo. Yo le aseguro que cuando menos lo imagine, usted va a empezar a sentir una felicidad distinta. Y cuando no le hagan caso, va a decir, pues no me hace caso, pero estoy contento, ¿verdad? Ya no hago corajes. ¿Por qué ya no hace corajes? Porque la felicidad que viene de Cristo la está transformando o lo está transformando. Pero déjese tocar por Dios. Deje que la pequeña pobreza de su vida toque su vida y le vaya transformando, le vaya renovando, ¿no? Esa sería la tarea, ¿verdad? Y pues ya se acabó el tiempo y nada más vimos una bienaventuranza, pero bueno, para la otra semana vamos a seguir viendo las bienaventuranzas, ¿verdad? Vamos a seguir profundizando, ¿verdad? Para seguir adelante con esto, ¿verdad? Este pequeño paréntesis que estamos haciendo. Espero hacerlo más rápido para la próxima semana, pero bueno, por lo menos hoy ya vimos la introducción general y la primera bienaventuranza, ya dejamos de tarea entonces el ejercicio de oración para esta semana. Entonces, pues hágalo, esfuércese. Y yo le aseguro que va a empezar a sentir una alegría que nunca se hubiera imaginado. Pues vamos a terminar entonces nuestra reflexión de hoy con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este día. Te pedimos por cada uno de nosotros, para que nos ayudes a descubrir la pequeña pobreza que tenemos en nuestra vida y que ese sea el espacio para que tú entres, nos transformes y nos llenes de tu amor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen.